un gustazazazo tener en esta billetera a Ildefonso Guajardo, quien es exsecretario de Economía y además es presidente del despacho de consultores internacionales y sin lugar a dudas uno de los que más sabe acerca de este nuevo TIMEC. Qué gusto verlos. Oye, Ildefonso, vamos a platicar un poquito de lo que pasa después de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Trump. La ejecución del Tratado de Libre Comercio es todo un proceso y se supone que deben estar listos todos los paneles, todas las medidas de carácter aduanal a más tardar el 31 de diciembre. ¿Qué es lo que deben estar atentos todos los empresarios para que se pueda ejecutar? Mira, primero es fundamental que el trabajo que ya arrancó el Congreso de México llegue a su conclusión, que es toda la parte que le llaman la implementación de las leyes secundarias que se requieren por los compromisos adoptados. En muchas áreas, derechos de autor, propiedad intelectual, etc. Pero adicionalmente hay un gran trabajo que se tiene que hacer del Ejecutivo Nacional de la mano del sector privado para poder, primero, estar en la línea defensiva de lo que ya sabemos va a pasar. Tomamos compromisos muy serios en los capítulos progresistas como derechos laborales y derechos ambientales. Y ahí las empresas mexicanas, entre las organizaciones y el gobierno, deben de hacer un escudo, un blindaje, autocertificándose para evitar vulnerabilidades. Sabemos que por interés electoral en la administración Trump va a ir directo sobre sectores estratégicos, muchas por intereses de sindicatos americanos en sectores manufactureros, pero también van a ir sobre intereses de exportación agrícola en México, que claramente por la política, los republicanos de Florida, tomateros y de otros productos frescos van a intentar establecer acciones antes del momento. Entonces, la parte defensiva es muy importante, pero además el gobierno tiene que hacer una agenda de futuro. ¿Cómo mejoramos la infraestructura de exportación para la logística de la movilidad de personas, de mercancías? ¿Cómo facilitamos la frontera? Hay un nuevo capítulo de facilitación que es muy importante. Y sobre todo, ¿cómo homologamos los requerimientos para la industria que está integrada en América del Norte? Entonces, hay mucha chamba por hacer. Y yo siempre he dicho, este es un gran oportunidad, pero si no nos ponemos las pilas, puede ser una gran oportunidad desperdiciada. Ahora hay un tema que es relevante, es el tema energético, ¿no? Digamos, hay compromisos de inversión que se contrajeron tiempo atrás, otros que tienen que ver con algunas regulaciones que han sido modificadas. ¿Tú crees que eventualmente pudiera haber algún tipo de acción inmediata en paneles para dirimir controversias, en arbitrajes? Fíjate que tu preocupación de inversión es una pregunta que constantemente se está haciendo por algunas acciones que analistas económicos dicen pueden desalentar la inversión. Pero si tú ves cuáles han estado en duda o con conflicto, todas tienen que ver con concesiones gubernamentales. El nuevo capítulo del TEMEC, a diferencia del NAFTA, crea líneas de protección para paneles arbitrales de defensa de derechos de inversionistas, sobre todo en áreas que están sujetas a concesiones de agua, de energía, de ferrocarriles, etc. Sin embargo, la manufactura en su gran parte de exportación no depende de concesiones y tienen menos vulnerabilidad a decisiones de política pública. Entonces yo vería dos cosas. Si estás en áreas de concesiones, el capítulo de inversión del TEMEC te defiende. Y si estás en áreas de exportación pura que no dependes de concesiones, tu incertidumbre se reduce. Entonces, habría que manejar las dos cosas. Pues una ventaja el TEMEC. Sin duda, es una gran ventaja. Tiene nuevas exigencias, pero hay que cumplirlas. Ildefonso, en la visita del presidente López Obrador a Washington se habló de otras inversiones. ¿Esas otras inversiones sí van a pasar? ¿Cuáles son los temas que debemos ocuparnos de ellas? Sobre todo, pues en una situación en la cual nadie tenía previsto, que es una pandemia. Mira, yo creo que el TEMEC se alineó con las consecuencias de la crisis. O sea, fue negociado como si hubiéramos tenido en la cabeza que iba a haber una reingeniería de las cadenas globales de valor para acercarse más a los mercados. Y en ese sentido creo que conjuntamente los empresarios de México, de la CONCAMIN, de la Consejo Coordinador Empresarial, trabajando con sus homólogos del National Manufacturing Association y de la Business Roundtable de Estados Unidos, esas 4 organizaciones,
deberían de diseñar un paquete de promoción en la relocalización de inversiones asiáticas que regresan a América del Norte por las nuevas exigencias de proveeduría que tiene TEMEC. Y ahí deberíamos de hacer un bloque juntos para que no entremos en este pleito que nos quiere meter Trump y Lighthizer de que solo van a estar incentivando el regreso de inversiones a Estados Unidos. Eso es imposible, porque México sigue siendo muy competitivo en América del Norte. Y si el gobierno se suma a este esfuerzo, a pesar de que desafortunadamente ya no tenemos por México, pero sin embargo el sector privado puede sustituir esta ausencia y utilizar la experiencia que se desarrolló durante tantos años. Tenemos que garantizar que seremos el país con mayor atracción de inversión. Pero tú que conoces o has interactuado mucho con el sector privado, conoces a todas las firmas en México, nacionales e internacionales, ¿crees que tienen esa capacidad de coordinación para ejecutar? ¿Qué les ha Yo creo, faltado para ejecutar? O sea, para tener su propio ProMéxico. yo creo que las circunstancias y el reto van a ayudar a esa coordinación. Yo, por ejemplo, te diría, soy amigo de la Asociación de Desarrolladores de Parques Industriales, donde hay grandes firmas que han aprendido de los mejores del mundo y que hoy son súper competitivos en el centro, en el norte, en el occidente. Por interés propio, estas organizaciones pueden incentivar en sus organizaciones paraguas como la CONCAMIN y la Consejo Coordinador Empresarial acciones de promoción. O sea, yo estoy viendo todavía mucho interés aquí en el norte. Tú sabes, Alicia, que tengo un año y medio viviendo en Monterrey. La verdad es que no se ha parado la actividad, no se ha parado y los desarrolladores norteños están bien activos ofreciendo sus parques industriales. Yo creo que por interés propio se puede seguir desarrollando un esquema muy efectivo. Ildefonso, ¿cómo ves tú que se va a reconfigurar el comercio global a partir de esta pandemia, pero también a partir de la relación de Estados Unidos con China y en general con Asia? Y con ¿Cuáles van a ser Europa. Europa también y las ventajas que podríamos aprovechar en México? Claro. Bueno, primero, es clarísimo que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, llega. El TEMEC fue un primer paso que tuvimos que anticipar, porque Trump va a ir contra la Organización Mundial del Comercio. De hecho, ya la tiene frenada. Y ahora está en un proceso de elección. Y los Estados Unidos van a replantear sus compromisos, sobre todo en materia de impuestos. O sea, entre lo que son las aranceles de nación más favorecida. El TEMEC está diseñado para un desdoble en ese sentido de la administración Trump. Protegería a México su acceso y garantizaría sus esquemas tarifarios existentes de cero arancel si cumples con las reglas del tratado. Sin embargo, en la ruta hacia adelante, siguiendo la administración Trump, va a ser un enfrentamiento con China que no va a terminar. En el corto plazo, México puede beneficiarse de la relocalización de estas oportunidades para crear trabajos en México. Pero ustedes dos saben perfectamente que ningún pleito entre potencias mundiales es bueno para nadie en el largo plazo. Todos perdemos porque se introduce incertidumbre en la economía global y a todos nos terminará impactando. Las nuevas reglas del comercio establecidas desde Washington van a ser o por el proteccionismo mercantilista de Trump o por la invasión demócrata sobre mezclar derechos humanos, derechos ambientales y derechos laborales con el comercio. Por cualquiera de las dos vías, ustedes saben que los extremos se juntan y los dos van a ser igualmente complicados. Si los mexicanos creemos que un triunfo de Biden nos quita todos los problemas en el frente, estamos totalmente equivocados. Pues sí, será que no recordamos la historia, ¿verdad? Ha sido un momento bien difícil, pero para concluir esta entrevista, Ildefonso, ¿cuáles son las áreas o regiones que tú consideras que podrían ser receptoras de inversión de la deslocalización de cadenas productivas en Asia? Mira, porque hubo una parte de la pregunta de Oscar que dejé sin contestar, y es básicamente sobre las nuevas áreas de expansión a partir de la pandemia. Primero, creo que va a haber una relocalización de industrias en la cadena de valor ya establecidas en México y en América del Norte. Van a regresar componentes electrónicos a la industria automotriz, plásticos especializados, algunos componentes de la industria electrónica más allá de la automotriz. Todos esos elementos se van a relocalizar. Habrá redefiniciones menos, digamos,
dispersas en la industria médica. La crisis ha transformado una visión nacionalista del desarrollo de dispositivos médicos y eso va a tener ciertas afectaciones. Pero por otra parte va a haber un desarrollo tremendo en toda la parte de electrónica, de conectividad, de tecnologías de la información, que también debemos de saber aprovechar en ese sentido. Entonces, avanzando sobre eso, y contestando tu pregunta, Alicia, yo creo que tenemos perfectamente visualizados las cadenas de valor que nos faltan para poder hacer una mejor integración que cumplan con los nuevos requisitos de la. ¿Y tú crees que podamos volver a combinar los diferentes tratados de libre comercio que tenemos? Finalmente ya se concluyó la negociación del Tratado Europeo. Pareciera como que nos hemos olvidado un poco del Tratado de la Alianza Pacífico. Tenemos el TPP-11, este acuerdo de inversión que está como paralizado porque no tenemos más que algunas exportaciones de productos agrícolas. ¿Cómo reinsertarnos en todas estas cadenas o en todas las áreas si tenemos una cantidad de acciones proteccionistas que no permiten el libre comercio? Mira, que afortunadamente está ya para la ruta de aprobación la modernización del acuerdo con Europa. En ese acuerdo lo que negociamos es que México pudiera tener apertura para mercados de exportación de productos frescos más allá de Estados Unidos. Cuando teníamos la posibilidad de que se estancara el acuerdo con Estados Unidos, por ejemplo, abrimos la entrada de jugo de naranja a Europa en un periodo de no más de 5 años, aumentamos tremendamente la posibilidad de exportación de plátano de Chiapas y de Tabasco. Entonces, sí nos da la posibilidad de diversificación de mercados y amplía la ambición de ese tratado. En el caso del TPP, nos conecta de una manera más eficiente con mercados asiáticos y de esa forma integralmente estamos, sin duda, llevando a México a otra frontera. Eventualmente, la idea de seguir impulsando la diversificación es reducir la incertidumbre de esta tremenda dependencia que tenemos en Estados Unidos. No es fácil, porque el TEMEC nos va a hacer todavía muchísimo más integrados, pero no debemos de olvidar que para desarrollar otras áreas de competencia, debemos de construir otras cadenas de valor con otras regiones. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ildefonso. Un gustazazo. Un gustazo de verdad. Gracias a los Ildefonso dos. Guajardo, él lo sabe, no hay forma de no presentarlo porque ya todo el mundo te conoce. Gracias. Gracias, Alicia, con el cariño de siempre. Gracias, Oscar. Un gustazo. Hasta luego. Hasta luego.